mucha tensión, veíamos lo que decía Guterres hace escasos minutos, el mundo se está convirtiendo en un polvorín, dice que estamos peor que la Guerra Fría y todos estamos mirando a lo que sucede en el Líbano. Te quiero preguntar por ello, Emiliano, empezamos contigo. ¿Cómo ves estos nuevos ataques por parte de Israel, Estados Unidos, que además anunciaba que va a enviar más tropas y sobre todo vemos ya conmoción a nivel mundial, ¿no? La gente no quiere que el Líbano se convierta en otra Gaza. Pues me temo que va camino de convertirse en otra Gaza. Sinceramente, creo que Netanyahu y su gobierno tienen clarísimo que están en el momento histórico donde el derecho internacional se omite, como ha dicho el secretario general, refiriéndose, aunque sin mencionarlo, a Israel y a Rusia, donde no hay ningún tipo de responsabilidad, hay que mencione la impunidad. Y si no lo hace ahora, entenderá que luego pueden cambiar las circunstancias. En Estados Unidos no puede hacer presión porque tiene las elecciones. Entonces es el momento idóneo para llevar a cabo una entrada más tarde o más temprano en territorio libanés, justificándolo en la legítima defensa. Y sobre todo que yo creo que no solamente es que pusieran bombas microbombas en los buscas y en los walkie-talkies, es que han hecho durante X tiempo un sistema de geolocalización y de escuchas que les ha llevado a que estén identificando dónde se están ocultando los comandantes de Hezbollah o los responsables de Hezbollah, porque sistemáticamente van a por ellos. Es decir, ya Ibrahim Akil y toda la cúpula que murieron en los bombardeos de la semana pasada, hoy han vuelto a bombardear buscando a uno de los comandantes también de Hezbollah, han matado a otro en el sur del Líbano y siguen bombardeando ya no solamente en Dahieh, el barrio donde están todos los que defienden a Hezbollah, sino también en el norte y en el Valle de Beca. Es decir, cree, y además con cierto fundamento, que o lo hace ahora la operación o si no luego pueden cambiar las circunstancias de la comunidad internacional y especialmente la de Estados Unidos y puede cambiar un poco las variables para tratar de defenderse y en su caso terminar con Hezbollah o otra de las opciones que es tratar de presionar para que Hezbollah responda de forma desproporcionada y tratar de buscar esa justificación para invadir el Líbano y en su caso tratar de implicar a Irán, que en el fondo no olvidemos que Netanyahu a quien quiere es poner fin al apoyo económico, militar y de formación que han venido tradicionalmente sosteniendo a Hezbollah y ahora también a Hamas. Bueno, pues pendientes de esta nueva oleada de ataques por parte de Israel, Eduardo, te quiero trasladar la misma cuestión. ¿Hasta dónde va a llegar Israel? ¿Qué cerca está el Líbano de convertirse en una nueva Gaza? Y sobre todo, ¿cómo de cerca está la respuesta por parte de Irán, ¿no? Porque, bueno, es evidente, ¿no?, que uno de los objetivos de Israel desde el principio es inmiscuir, involucrar a Irán, también seguramente involucrar a Estados Unidos y viendo esta escalada, Eduardo, lo que está claro es que cada vez estamos más cerca de ello. Lo que estamos es ante una clásica jugada que Israel interpreta cada cierto tiempo y es defender a sus colonos en zonas ocupadas. Los ataques de Hezbollah van dirigidos hacia ellos. El movimiento es muy sencillo. Israel ha definido la necesidad de crear una zona colchón. Una zona colchón significa una tierra de nadie que permita un tiempo para reaccionar ante cualquier ataque, a que las infiltraciones no sean tan rápidas y contundentes como las que se vieron en Gaza. ¿Qué ocurre cuando tienes una zona colchón? Que lógicamente después de eso viene la ocupación de los asentamientos normalmente israelíes. Una vez que tienes asentamientos, pues otra vez vuelves a tener la necesidad de una nueva zona colchón. Esta situación ya se produjo en el siglo XX con la famosa Operación Paz en Galilea, bajo el mandato de Ariel Sharon en Israel, en la cual las tropas israelíes llegaron hasta Beirut, es decir, que todavía no hemos llegado a eso. Pero entra dentro de su imaginario la posibilidad de llegar hasta esa posición. Dado que ya ayer altos dignatarios del gobierno israelí señalaron que Líbano no deja de ser un estado fallido, incluso hacía un análisis histórico desde los tiempos en que era colonia francesa después de la Primera Guerra Mundial. ¿Puede ir a más? No solamente creo que puede ir a más, es que estoy convencido de que va a ir a más. ¿Por qué? Porque esta es una ocasión única para Israel, aprovechando el agravio recibido por el ataque de Hamas en octubre
ya hace un año, ¿no?, de toda esta historia, prácticamente, para poner orden en la zona y asegurarse otros 25 años de tranquilidad hasta que determinadas potencias de la zona, como pueda ser Irán, se conviertan en una verdadera amenaza nuclear, ¿no? Una amenaza nuclear declarada y con unos aliados firmes. Yo creo que las cosas van a ir en esta dirección. Pendientes de la dirección que coge el conflicto en Oriente Medio, pendientes también de lo que haga Irán, de lo que haga Estados Unidos, que eso sí, advierte a sus ciudadanos para que se vayan corriendo de ahí, que se vayan lo antes posible. Enrique, te quiero preguntar por esta cuestión, ¿hasta dónde va a llegar la escalada en Líbano? Bueno, lo que tenemos es un año ya de guerra al máximo nivel en la zona. Me refiero, está por un lado la cuestión de Gaza, la cuestión de un genocidio en abierto, un genocidio indiscutible de las fuerzas israelíes contra los gazatíes, arrasando la franja de Gaza para que los que no mueran en el proceso simplemente, entre comillas, claro, se queden sin medios de vida. Lo mismo que hicieron en Gaza durante todo este último año, lo están haciendo también en la zona, especialmente del sur del Líbano. De hecho, añadiendo un poco más a lo que decía Eduardo, lo que buscan desde las fuerzas israelíes es la frontera del río Litán, igual que tienen los Altos del Golán como frontera de anchura o anchura estratégica, como cada uno lo prefiera denominar, frente a Siria. Quieren que la frontera del río Litani les sirva como espacio colchón, como zona de amortiguación entre Israel y el Líbano. ¿Esto qué significa? Pues nada más y nada menos que ocupar una parte de un país y básicamente utilizarla como zona de amortiguación descaradamente o luego también zona de colonización. ¿Con qué cara va a ir Estados Unidos después de que esté apoyando al Estado de Israel en estas acciones, a decirle a otros que si hacen injerencias en el mundo, que si no, que si tal, que si cual? Bueno, simplemente esto se añadirá a la colección de incubadoras y armas de destrucción masiva y barcos que explotan y cosas así que tiene Estados Unidos en su historia. Centrándonos en el caso concreto, lo que vemos una vez más es una campaña de bombardeo aéreo que sí, las fuerzas israelíes dicen no, nosotros solo estamos matando comandantes del enemigo y combatientes del enemigo. Lo que están haciendo en el proceso es básicamente aniquilar población civil, arrasar viviendas, arrasar medios de vida, arrasar también hospitales e iglesias y escuelas, todo lo que se encuentren para que básicamente la población se quede sin vida allí. Los que no mueran en el proceso como en Gaza, pues simplemente que huyan, que sean refugiados en el norte del Líbano, en Turquía, o que vayan hacia Europa, o incluso pues vía Chipre hacia otros países de la Unión Europea, más cerca, ¿no? Tenemos ante nuestros ojos la repetición del modelo de Gaza, que tampoco dista mucho de ser una cosa única, porque en Cisjordania es la tónica habitual. La técnica de ir cortando paso a paso la zona de Cisjordania, llenándola de asentamientos israelíes protegidos o bien por fuerzas paramilitares israelíes o bien incluso por el mismo ejército israelí, seguir con esa política de colonización, de expulsión de los palestinos, asentamiento de colonos, y básicamente eso también es lo que está en juego. Ese tipo de gente, esos sionistas de la colonización, son los que apoyan al gobierno de Netanyahu. Entonces él tiene que hacer todo lo posible para darles una buena palmadita en la espalda, decirles que con Netanyahu en el poder sus intereses están garantizados a toda costa y sea del modo que sea. Y esta es la cuestión clave. Ese ansia de Netanyahu por mantenerse en el poder, porque el público israelí no mire las corruptelas que tenía, por las que estaba siendo casi ya puesto en el banquillo y apartado del poder, justo la conveniencia que le vino aquel 7 de octubre, y oye, son capaces de poner bombas en buscapersonas para acabar con, presuntamente, o acabar intencionalmente con miles de combatientes de Hezbollah, pero no fueron capaces de ver que una oleada de tipos en parapentes les estaban asaltando desde Gaza, ni toda la construcción de túneles. Pero bueno,
que más allá de eso lo que vemos es un nuevo énfasis por esa política de exterminio y colonización por parte de los sionistas en el poder en Cisjordania, en Gaza y también mirando hacia el norte, hacia esa frontera en el río Litani y tener unos nuevos altos del Golán, pero esta vez en vez de apuntar contra Siria, apuntando contra el Líbano. Pues muy pendientes de la situación en Líbano, pendientes también de la reacción internacional. Vamos a conectar precisamente con la Asamblea General de la ONU. Hoy se